Ricardo del Monte Núñez. Él es uno de nuestros primeros doctorados de la Estación Noroeste. Él es maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Ya les dije, recibió su doctorado por parte de la UNAM de Jurídicas, aquí en la Estación Noroeste. Y además es notario público por oposición desde 1994. Y de alguna manera le hemos pedido también que sea el que conduzca, el que nos invite a la provocación del debate. Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todas y a todos y todas por esta oportunidad. Antes de lanzar alguna pregunta para detonar la plática, quisiera hacer algunos comentarios y compartir algunas breves reflexiones que tal vez sirvan para, pues no para presentar el tema, ¿no? El tema viene presentado desde el día de ayer y desde la mesa de hace rato, pero básicamente para abrir la puerta a otro ángulo de preguntas. Hemos tratado el tema de la nacionalidad y la ciudadanía para llegar a al nuevo concepto que se nos presenta de transterritorialidad. Se nos ha presentado como algo novedoso. Nosotros, en algún momento comentaba Diego Amador en la plática hace rato, de que esto se ha referido al ámbito espacial de la norma de manera tradicional, ¿no? O sea, cómo se aplica la norma fuera del territorio, o sea, esa era la manera tradicional, ¿no? Antiguamente se hablaba del estatuto personal que seguía a la persona donde estuviera, o el estatuto real que se refería al lugar de ubicación de las cosas, o al estatuto formal que hablaba de las normas del lugar donde se aplicaban con independencia de los otros dos criterios. Pero yo quisiera partir de una experiencia personal, regional, para invitarlos a la plática. Y quiero en esto destacar la relevancia de que la Estación Noroeste de Investigación y Docencia esté ubicada en la frontera, esté ubicada en la ciudad de Tijuana, porque nos permite ver y analizar los problemas sociales y los problemas jurídicos desde una óptica diferente. Yo he escuchado en el transcurso del día de ayer y del día de hoy que se habla de esa nación que en expansión, que se encuentra más allá de nuestras fronteras. Yo quisiera visualizarlo desde una manera distinta, quisiera invitarlos a que lo viéramos desde la perspectiva de nosotros los que estamos en frontera. Les pongo un ejemplo. Mi nieta, la mayor, es estudiante de high school en Estados Unidos. Mi nieta es mexicana por sangre porque mis hijos son mexicanos, pero mi nieta también es estadounidense porque nació en Estados Unidos. Ella va y viene todos los días a la escuela en Estados Unidos. Duerme en Tijuana, convive con sus amigos en Tijuana y vive en Estados Unidos en la mañana, en sus clases y convive con sus compañeros. Cuando ella se asume, o sea, hace rato hablábamos de como si fueran términos contrarios, ¿no? El tema de pertenencia y autoadscripción en oposición al tema del reconocimiento por el Estado o del derecho a la nacionalidad por parte del individuo, ¿no? Pero yo veo a mi nieta y ella se considera, según las circunstancias, tanto americana como mexicana. O sea, en ocasiones le es favorable acudir a los derechos que le confiere su nacionalidad mexicana y en ocasiones utiliza los que le confiere su nacionalidad estadounidense. No es un tema, o sea, no es un tema pequeño, es un tema de muchísima gente que existe aquí en la frontera y son fenómenos que nosotros desde nuestra ubicación en la frontera podemos ver y experimentar día con día. Esto a mí me ha llevado a pensar, y se lo pongo a consideración de ustedes.
a lo mejor el concepto de nación mexicana es un concepto más amplio. Existe el concepto de la nación en diáspora, ¿no? Tal vez el caso más paradigmático es el tema de la nación judía, que es independiente de la nacionalidad judía de los habitantes de Israel, ¿no? Y tal vez podamos hablar de una nueva nación o una supernación de esas personas que tienen la doble nacionalidad y que viven fuera de nuestro territorio o que transitan constantemente entre un territorio y otro. Y ahí también podemos nosotros ver que hay distinciones entre aquellas personas que migran de manera ilegal o indocumentada y de aquellos que migran de manera legal, algunos inclusive en situaciones de privilegio. En el caso de Baja California, hace algunos años que la violencia y los secuestros estuvieron muy en alto, pues personas acomodadas de la sociedad tijuanense se fueron a vivir a Chula Vista, a colonias nice de Chula Vista, ¿no? Entonces, también esta migración puede ser, puede ser aprovechando una circunstancia de privilegio. Y esto me invita a pensar de que el tema de la nación o de la nacionalidad es un tema que va en evolución y que tiene que ver también con la internacionalización del ejercicio de los derechos, muy en concreto de los derechos humanos. Dicho lo cual, los invito pues con una primer pregunta que sería la siguiente: ¿cuál será la relación entre los derechos humanos de las personas migrantes, legales o ilegales, y la figura, este concepto de transterritorialidad? Muchas gracias, doctor Montes, por su exposición. Y creo que aquí es bueno retomar las experiencias pasadas con estos temas. Yo creo que un punto importante que usted tal vez no mencionó directamente, pero que está implícito en lo que dice, es cuando se discutió todo el tema de la doble nacionalidad y cómo la doble nacionalidad abrió unos nuevos horizontes a los mexicanos que vivían en Estados Unidos, y cómo ahora la nacionalidad mexicana es irrenunciable y tiene muchas consecuencias para la gente que vive en Estados Unidos, pero también en otros países. En algún momento, en contra de esa postura, se citaba a Habermas. Habermas, en sus escritos, en La inclusión del otro, habla sobre por qué los países que reciben no incluyen a la gente que está allá, porque ya están allá. O sea, ¿por qué Estados Unidos no incluye a la gente que está ahí? El problema práctico es que nos enfrentamos a la situación de que los mexicanos que viajan, por ejemplo, a Estados Unidos e inmigran a Estados Unidos, no son incluidos. Y creo que esta cuestión de la exclusión de los mexicanos en Estados Unidos se acentuó terriblemente con el trumpismo, que no solamente es Donald Trump, sino la gente que apoya a Donald Trump, y creo que es un tema que también tenemos que discutir. ¿Cuál va a ser la reacción, nuestra reacción ante esa discriminación y exclusión y odio que cada vez toma más fuerza en estos países, ¿no? Y les digo en general, porque este fenómeno de la exclusión de los extranjeros en los países no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, sino que está en Francia, está en España, está en varios países, incluso en Alemania. ¿Cómo vamos a reaccionar desde el sur global a eso? ¿Cómo vamos a proponer una respuesta a este problema social que tenemos? Y sin duda, pues la respuesta que estamos ideando, lo que podemos hacer como desde México, desde el derecho, pues es protegerlos al límite de nuestras capacidades desde el derecho en México. Y eso ha sido la estrategia ante ese problema social. Pero aún nos falta crear la teoría y las estrategias para que esa defensa pueda darse de una forma más efectiva. Y ahí es clave los derechos humanos, porque los derechos humanos no son transterritoriales, pero son transnacionales. Y de hecho el instituto, a través del maestro Fixamudio, en alguna ocasión propuso e impulsó 2 opiniones consultivas ante la Corte Interamericana que iban no directamente, sino indirectamente dedicadas a los Estados Unidos. Una sobre derecho a la igualdad, la opinión consultiva 18, y otra que tenía que ver sobre protección consular, la opinión consultiva 16. Y la discusión de esos conceptos nuevos de transterritorialidad, incluso cuando no estamos de acuerdo con
con él, pues es importante en la creación de teoría, en la creación de estrategias, porque se vienen retos muy importantes y situaciones más difíciles. La pandemia lo cambió todo, se viene una crisis económica mundial fuerte, los movimientos migratorios se acentuarán y pues tendremos que resolver desde el derecho y otras ciencias de forma multidisciplinaria y transdisciplinaria estos retos sociales que van a ir surgiendo. Entonces, enhorabuena a ustedes que nos traen estos temas tan importantes y muchas felicidades al instituto, a Pedro, a la doctora Marván, a Mariana y a todo su equipo que ha organizado este seminario y por supuesto a nuestro anfitrión, el doctor Vega y toda la gente del ENIT. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Primero me presento, soy Sandra Gómora Juárez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y bueno, me da muchísimo gusto estar acá en esta mesa y tener la oportunidad de conocer a los doctorandos. A Roxana ya la conocía, colega investigadora, y bueno, la mesa de ayer fue efectivamente muy provocadora, y hay varias, creo que cuestiones en la mesa que a todos nos interesa mucho seguir comentando, y me parece que algo que ha sido recurrente y que estamos todos claros que está ahí pendiente es que hay diferentes categorías conceptuales que estamos utilizando en diferentes momentos y con diferentes contenidos. Creo que todos de pronto estamos adscribiendo diferentes contenidos a cada uno de esos conceptos y de ahí que de pronto nos parezca quizá insuficiente los intercambios, ¿no? Entonces, hablamos de identidad nacional, de ciudadanía, de nación, de nacionalidad, y parece ser que en torno a todos estos conceptos o en el núcleo de las preocupaciones, pues está esto que ya mencionaba Diego en algún momento de inclusión y exclusión. ¿Quién está dentro, quién está fuera? Y que al final lo que nos interesa es saber quiénes tienen ciertos derechos y cuáles son ciertas obligaciones, para quién y cómo y bajo qué condiciones. La preocupación que estaba también pendiente es que si es factible, en todo caso, separar, ¿no?, estas dimensiones y concentrarnos solo en una de ellas para efectos de delimitar ese concepto. Desafortunadamente, tiene que ser así y hay que delimitar y decir qué contiene este concepto y qué no, y seguramente habrá cuestiones que se queden fuera y habrá que tratarlas en otra categoría. Y si es posible que hagamos esto, digamos, separarlo, que me parece que es difícil, creo que no es factible, esta separación que hagamos de los elementos cubre adecuadamente las necesidades o las preocupaciones que tenemos o que compartimos, que creo que este es el núcleo de esta cuestión. Y me parece que en ese sentido es que pues, la comunidad jurídica o los colegas, ¿no?, abogados, gira en torno su preocupación a esta cuestión, que si nos concentramos en esta noción, ¿no?, en esta ficción que, como ayer lo decía el doctor Tonatiuh, en esta ficción de qué fue la nación en un momento histórico determinado, luego fue otra cosa en otro momento histórico determinado, ahora decía el doctor Serna, es una cosa distinta en cada artículo de la Constitución y podemos adscribirle diferentes significados también en ese sentido, pues es muy problemático partir, ¿no?, o digamos fundamentar el análisis a partir de ahí, que es un concepto problemático ya de entrada, ¿no?, el que está ahí contenido en la Constitución, pero además eso sin considerar lo que ya también decía la doctora Cuautle, sobre que pues el concepto ahí tiene unos ciertos elementos mínimos, pero la persona aplicadora en cualquiera de sus contextos tendrá todavía que asignarle unos ciertos elementos adicionales y cada uno lo hará en la medida en la que pueda, digamos, lograrlo, y eso es todavía más problemático. El tema acá que es que creo que no son, digamos, estos elementos que necesitamos cubrir para pensar en la inclusión y la exclusión, no son suficientes si los tomamos desde, o si nos restringimos a la categoría jurídica. Entonces, esto, hay que ver, digamos, qué elementos contiene esta categoría y si es la más adecuada, justo la de nación, o vale la pena repensar qué otro concepto funciona, digamos, ¿no?, es funcional a efectos de poder cubrir estas dimensiones. La identidad nacional, la pertenencia, o quizás no solamente, o a lo mejor está la otra alternativa, que es la cívica, ¿no?, quién está dispuesto a adquirir ciertos derechos y obligaciones o no, o una siguiente alternativa también,
que por ahí ya lo plantea, me parece, Diego, del cosmopolitanismo, ver qué otros elementos hay ahí para discutirlos, pero a partir de ese concepto. Ya, gracias, María. Muchísimas gracias, Sandra. Zulia Orozco, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Muchas gracias por la cordial invitación al equipo de ENID, pero particularmente al doctor Vega. Quiero señalar que, bueno, nosotros tuvimos, la doctora Lucero y yo tuvimos la fortuna de cenar el día de ayer con el doctor Rabasa y con el doctor Guillén, así es que logramos profundizar todavía más detalle, digamos, la propuesta del texto. Y nada más quisiera como anotar algunos puntos que se vinculan tanto a la mesa anterior como a esta, que es más práctica, porque estamos hablando ya de derechos humanos en el caso de migrantes, y habría que puntualizar qué tipo de migrante, porque, bueno, la tipología es amplísima, ¿no? Pero señalar que, bueno, desde mi punto de vista, el texto yo lo puedo leer desde la sociología jurídica, ¿no? Y en ese sentido es multidisciplinario, ¿no? El texto del doctor Guillén, perdón. Comentábamos que esta transterritorialidad es un proceso, y es un proceso de vaivén, es decir, sí, va de México hacia Estados Unidos, pero también de Estados Unidos hacia México, y cotidianamente. En ese sentido, quisiera como puntualizar esto que ya se había comentado en la mesa, que tiene dos perspectivas. Efectivamente, coincido con el doctor Serna, que es el tema de la federación, el enfoque que traen acá en el texto es federal, es muy evidente, pero nosotros que estamos aquí en la frontera y que vivimos cotidianamente esta dinámica enriquecedora, multiplural, económica, política, social, religiosa, etcétera, la verdad es que queda corto el concepto, ¿no? Entonces acá el tema que yo quiero traer es cómo se aplica, metodológicamente hablando, a través de las políticas públicas y la legislación, evidentemente, este tema de extender los derechos, no nada más derechos humanos, sino los derechos políticos, sociales de los mexicanos en el exterior, y considerando que no es lo mismo que el mexicano que esté en San Diego, que esté digamos, en McAllen, al mexicano que está en Vermont, ¿no? Que no puede ir y venir constantemente y generar un flujo y una riqueza en la franja fronteriza, que aquí es la tercera nación, o se le conoce como la tercera nación, ¿no? Y yo, digamos, el tema yo lo veo ahorita desde la perspectiva política. Bueno, ha sido un éxito rotundo en términos electorales, desde Fox, ¿no? Los extranjeros, bueno, los mexicanos en el exterior influyeron significativamente en las elecciones de Vicente Fox, de Calderón, ¿no? Perdón. Bueno, pensaría… Fueron muy poquitos votos. Bueno, pensaría que tienen, digamos, alguna influencia en las elecciones. Pero el tema es cómo robustecer, y ya con esto cierro, cómo robustecer el Estado de Derecho, no nada más en el marco, digamos, de la franja fronteriza, sino posterior a ¿no? ¿Cómo en la práctica lo instalamos, ¿no? Esa sería… Una disculpa horrible, la interrupción me salió del alma. Gracias, soy Manuel Becerra Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas y me dedico a la investigación en materia de derecho internacional. Yo tengo dos puntos. En principio parece que no nos estamos enfocando en la pregunta que usted hizo sobre derechos humanos, pero hay otras cuestiones que se están retomando de lo anterior y quería yo hacer una breve observación. A mí me parece, y esto ya es una posición de investigación metodológica, que me parece que Kelsen está ya rebasado. Es decir, no podemos hacer una definición sin tomar el contenido de las normas, que se refirió también Sandra. Es decir, las normas tienen un contenido para entender, para llegar a la cuestión que nos estamos planteando. Evidentemente tenemos que hacer toda esta interpretación que, por ejemplo, el doctor Serna acaba de hacer, una interpretación integral de lo que es la Constitución, los casos que se han ventilado ante los tribunales, inclusive la perspectiva de derecho internacional. Muchas de las cuestiones que se plantean no tienen respuesta si no se ven los casos concretos que han sucedido a nivel internacional. O sea, la parte sociológica me parece
Y más, inclusive, me parece que es fundamental en la interpretación de la normatividad. Si no, podríamos llegar a cuestiones absurdas. Por ejemplo, Tonatiuh ayer hablaba que de segunda, tercera generación ya eran mexicanos, de acuerdo con las últimas reformas a la Constitución. Yo estaba pensando que entonces el embajador de los Estados Unidos en México, Salazar, pero que no Resulta que sea es mexicano. pariente, también necesitamos protegerlo. Eso sería absurdo. Bueno, esta es una primera cuestión. Y la otra es la de derechos humanos. Los derechos humanos es un parámetro que se mueve. En principio es un gran ejemplo de la globalización del derecho. Es decir, rompe totalmente las fronteras. La cuestión en derecho internacional es que la protección viene de por fuera, precisamente por toda la regulación de derecho internacional que incluye no solamente los tratados internacionales, sino costumbre internacional, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera, que muchas veces se olvida. El derecho internacional en materia de derechos humanos es un paraguas general. Y otra cuestión también es la perspectiva de los derechos humanos a nivel nacional en frente de sus nacionales. Y ahí entonces hay que ver la casuística. Jaime, yo creo que la preocupación que tenía por la pregunta que me hizo anteriormente es cómo se protegían a los mexicanos en el extranjero y con la gran problemática de doble nacionalidad. En eso ya hemos tenido casos específicos. Durante la guerra de Irak, un mexicano que pertenecía a las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque para adquirir la nacionalidad, creo, se salió de la guerra y buscó la protección del consulado mexicano. Era posible darle una protección viendo que estaba participando en una acción armada de un Estado contrario. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, es una cuestión de obediencia. Si tiene posibilidad de doble nacionalidad, ¿a qué Estado está obedeciendo? Y son decisiones que se están dando. Entonces, en ese sentido, hay que ver la casuística específica. Creo que ese sería el meollo del asunto. Es decir, sí, hay un cambio en la Constitución mexicana, es exorbitante quizás, pero hay que hacer un análisis, insisto, de la Constitución y del concepto de lo que entendemos por mexicano. Bueno, cuestiones personales, fulanita de tal se va a nacionalizar mexicana, tiene que ir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y quizás cantar el himno nacional, o qué sé yo. Hay un parámetro que establecen el derecho interno al final de cuentas. Habría que ver qué es lo que pasaría con un mexicano de tercera generación. Habría que hacerle también, pero eso lo ve en la legislación secundaria. Son problemas que se resuelven simplemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Michelle Álvarez, soy estudiante y candidata a doctora de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Entonces, yo me gustaría aquí abordarlo primero desde la pregunta y del comentario que hace mi compañero Ricardo sobre esta realidad que vivimos en frontera, ¿no? Desde la perspectiva de frontera, y yo sé que Zulia ya nos pidió que lo viéramos desde otra perspectiva, pero desde la perspectiva de frontera, antes de la reforma del 2021, personas que vivían aquí en la frontera de Tijuana, que tenían una identidad mexicana, sin embargo su nacionalidad era distinta, porque eran mexicanos de segunda, tercera generación, que es algo que ocurre mucho en la frontera, pues tenían opción de no tener la nacionalidad mexicana como tal o tener una nacionalidad mexicana y falsa, ¿no? Tener actas de nacimiento apócrifas y de otro tipo, ¿no? Para poder compaginar su identidad nacional con
la nacionalidad y todos los derechos que la nacionalidad conlleva. Esta nueva realidad de la reforma del 21, pues realmente sí logra compaginar estas realidades que nosotros vivimos aquí en la frontera, personas así como la nieta de Ricardo, que viven aquí, que su realidad es vivir en Tijuana o en cualquier parte de la frontera y estudiar en Estados Unidos. Y si ustedes les preguntan qué nacionalidad eres de los dos, ¿no? Entonces, hay una tesis en el 2014 que habla acerca de el reconocimiento de esta nacionalidad en territorio nacional, ¿no? Si te detienen cometiendo un delito y una de las tantas nacionalidades que tienes es mexicano, se entendía que entonces eras mexicano y no tenías posibilidad de esta protección consular. Y la tesis del 2014 establece que no, que entonces si tú te reconoces a ti mismo como extranjero, eres extranjero, ¿sí? Aunque alguna de esas nacionalidades sea la mexicana. Así que esto es un reconocimiento de esta globalización, como mencionaban, de esta nueva realidad en el derecho internacional. Pero también me gustaría poner sobre la mesa la idea del derecho político, ¿no? Que es la idea que al final en la práctica es la que causa como este debate intenso sobre las pretensiones políticas que desde el principio la doctora Pilar mencionaba y la representatividad que hay para estas personas que a lo mejor tienen la nacionalidad mexicana, viven en el extranjero, pero sí compaginan con la identidad mexicana. Y no solamente en Estados Unidos, que Estados Unidos tiene unas realidades parecidas a las que ahora nosotros vivimos. Estados Unidos tiene territorios, que tiene personas que tienen la nacionalidad mexicana, pero que no tienen derechos políticos. Entonces, el debate yo creo que se puede ampliar un poco más hacia los derechos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Le damos la palabra otra vez a Diego, que desde hace rato se quedó picado. Prometo ser breve, esta vez sí se notas, aunque no entiendo mi letra. Pero bueno, voy al grano. Nuevamente, con todo lo que hay que hacer con los derechos, con los connacionales que están en otros países y con los migrantes, me parece insuficiente que se utilice el concepto de nación. Nuevamente, la idea de nación es una cuestión cultural más que una cuestión de aceptaciones de membresías o bien de formar parte de una comunidad política. Como se dijo en la mesa, hay más naciones que estados. Luego, entonces, ¿qué es lo que se tiene que discutir? Se tiene que discutir conceptos como ciudadanía, comunidad política y membresía. Con esto me voy a la pregunta que se lanzó de qué hacer con los derechos, sobre todo los derechos humanos de connacionales en el extranjero y con los migrantes. Una respuesta que se ha dado desde la teoría es que obedezcamos a las cuestiones de jurisdicción, que sean los estados en donde se encuentren los connacionales o los migrantes quienes tengan que resolver los problemas de derechos humanos de esos propios migrantes o de nuestros connacionales. Si lo vemos desde la postura de los estados soberanos y nacionalistas, pues vamos a decir que nuestras obligaciones con los connacionales en el extranjero solamente obedecen a promover que se protejan sus derechos humanos en el extranjero. Pero si lo vemos desde el punto de vista cosmopolita, pues estaríamos exigiendo que desaparezcan las fronteras y tener una activación más participativa, ser más activos en la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales fuera del extranjero, tomando en cuenta que no va a haber más connacionales porque todos somos ciudadanos del mundo desde el punto de vista desde este concepto cosmopolita. En concreto, si esto se puede tomar como un concepto excluyente, puesto que vamos a excluir quiénes son miembros y quiénes no son miembros y qué vamos a hacer con los derechos, me parece que el concepto de ciudadanía y la adjudicación de derechos, tanto políticos, como ya se estaban comentando ahorita en la mesa, sí puede denotar ciertos tintes de exclusión como una condición necesaria del concepto de ciudadano o del concepto de comunidad política, que va a reforzar la idea de que dentro de las jurisdicciones es lo que tenemos que hacer respecto a los migrantes y respecto de nuestros connacionales en el extranjero. Entonces, lo que yo denoto es que la palabra clave sobre lo que hay que
hacer con los derechos humanos de tanto con nacionales, compatriotas que están en el extranjero, inmigrantes, es si vamos a tomar una posición soberanista o una posición nacionalista, pues demarcar bien cuál es nuestra jurisdicción y qué es en el ámbito espacial de nuestras normas lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer. Si optamos por otra postura, que es la contraria, la cosmopolita, pues tendríamos que abrir nuestro espacio y dejar un poquito de lado el valor moral de las fronteras y el valor jurídico de las fronteras y expandir las cuestiones normativas, como se ha buscado tanto en el derecho internacional de los derechos humanos y con la creación de tribunales internacionales. Entonces, básicamente yo dejaría ahí mi punto de que qué hacer con los derechos, pues bueno, desde el punto de vista nacionalista está muy claro, es atender a la jurisdicción. Soy Fernando Castro Figueroa, estudiante del ENIT, de la Estación Noroeste, y profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UABC Mexicali. Es un honor estar aquí. Mis agradecimientos rápidos al ENIT, al doctor Juan Vega, a la compañera Gloria Vargas por toda la invitación. Es un honor estar con mis compañeros, con mis maestros, con mi tutor, el doctor Carlos Pelayo Moller, y la doctora Chantal Lucero, que también es mi maestra. Por supuesto que se han tocado temas muy interesantes en las participaciones y resaltando lo que comenta la doctora Pilar, el sentimiento de identidad creo que es valioso, ya que yo veo que el concepto es esencialmente jurídico y político. Y pasan cosas muy curiosas en la frontera desde el punto de vista subjetivo de la categorización del concepto. Hay connacionales que por jus soli y por derecho de sangre son nacionales y a la hora de cruzar la frontera se olvidan propiamente de la nacionalidad mexicana. Es un hecho. De hecho, tenemos el término whitexicans, por ejemplo, o términos que inclusive en el lenguaje se combinan, que realmente a veces un solo hecho de cruzar la frontera, aunque tengan los apellidos, no se sienten esa identidad mexicana. Y tenemos el ejemplo que comenta la doctora Roxana, por supuesto, el tema de las remesas. A mí me parece absurdo que un gobierno festeje o comente en un informe de gobierno que han crecido las remesas, que eso es algo bueno. Yo lo veo como con nacionales en el extranjero preocupados por sus familias, por la situación que estamos viviendo en este país y que mandan más aportación por su preocupación. Y ahí veo la identidad, propiamente el nacionalismo, por la preocupación ligado al tema de la familia. Pero es únicamente algo que quería mencionar de la mesa anterior. En esto creo que damos al clavo con el tema y cuáles son las implicaciones en temas de derechos humanos. Por supuesto que temas que nos ocupan mucho es el tema de las macromigraciones. Ahora el tema no solo de los haitianos, de los hondureños, sino también de los ucranianos que tenemos aquí en la frontera norte. Pero también pasa una situación particular en el contexto de la frontera. Y esta es, ¿qué pasa también con la ejecución de derechos en la zona de franquicia? Y lo vemos los que somos litigantes también a la hora de ejecutar una pensión alimenticia, únicamente en el vecino ciudad de Caléxico o San Diego. Hay muchas complicaciones que por temas procesales se podrían alegar, no solo el tema del reconocimiento de derechos, sino ya llevarlo a la práctica en la ejecución. Entonces, son problemas también reales que no solo atienden a las macromigraciones, sino también a la situación de nuestros connacionales a unos cuantos kilómetros de la frontera. Son problemas que realmente nosotros que vivimos en la frontera, como bien comenta el maestro Paco, podemos identificar en el día a día, porque es un dolor de cabeza el que te haga un tema meramente burocrático, el no poder ejecutar una sentencia porque el connacional está a unos cuantos kilómetros, o que pueda otorgarse un poder, por ejemplo, y que tengan que cruzar la frontera cuando a veces su situación migratoria no está bien definida. Entonces, son también problemas que considero también son relevantes analizar en el contexto de la frontera. No quiero extender más mi participación por razón del tiempo. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ya le acercaron el micrófono a Jaime, así es que inmediatamente procedemos. Jaime, adelante. Sí, yo creo que este debate, ¿no? Como ha quedado de manifiesto Jaime Cárdenas del Instituto de Jurídicas, ha quedado de manifiesto, provoca muchas cosas, ¿no? Y lo primero es el análisis analítico. La nacionalidad, hay que decirlo así, lo voy a decir muy feo, no se necesita para tener o ejercer derechos fundamentales, ¿no? Tenemos derechos fundamentales o humanos porque somos personas, no hay que ser nacional de nadie. Si no somos gringos, los gringos sí dice eso su constitución, que para ejercer los derechos hay que ser gringo, ¿no? Hay que ser nacional. Pero en México se pueden tener derechos independientemente de la nacionalidad. La nación efectivamente está vinculada a ciertos derechos, ¿no? La nacionalidad permite el acceso a ciertos cargos públicos, ¿no? Como Cisca dice con toda razón,
los mexicanos por naturalización, indebidamente, contrario a los derechos humanos, no tienen acceso a ciertos cargos públicos. Los mexicanos que tienen doble nacionalidad, de acuerdo al 32 de la Constitución, párrafo 2, no tienen que renunciar a una para poder ejercer un cargo público, en fin. Pero eso de que la nación determina los derechos humanos, la nacionalidad, pues no es cierto. Tal vez algunos sí, pero no todos. Entonces, creo que es importante estas cuestiones analíticas que aquí se han planteado. Otro tema también muy interesante que tiene que ver con la nación, como me hacía ver ayer el doctor Juan Vega, creo que viene después, ¿vas a hablar después de mí? Sí. Juan Vega me decía una cosa, bueno, lo va a decir él, lo va a explicar mejor. Yo creo que esos mexicanos que se van a Estados Unidos o otras partes del mundo, pues hay que preguntarles si quieren seguir siendo mexicanos. Si el elemento de la voluntad de las personas es muy importante, ese elemento volitivo, porque pues, ¿qué tal que ya no quiere ser mexicano? Entonces, o mexicana. Es importante que volitivamente, voluntariamente digan, sí quiero seguir perteneciendo a la nación, y entonces la nación, vía sus administradores, sus agentes, pues expedirá los pasaportes, los documentos que acrediten su nacionalidad. El gran problema para los juristas, bueno, muchos problemas, de la extraterritorialidad de la nación, pues es cómo proteger, promover sus derechos. Y yo creo que por más esfuerzos que haga el Estado-Nación, va a haber cosas que no va a poder hacer. Podemos, por ejemplo, pues, no sé, ampliar sus derechos políticos, ya voy terminando, sus derechos a la representación política. Podemos, desde luego, no sé, prohibir, por ejemplo, la extradición, alguien lo dijo creo que Enrique Díaz Aranda. Podemos destinar parte del presupuesto para repartir la renta petrolera a los nacionales de otros países, disculpen mi insistencia. Podemos, no sé, garantizar el derecho a la educación o a la salud de esos mexicanos que viven en el extranjero, pero no vamos a poder hacer todo. Entonces, tal vez la solución pues tenga que ver con la construcción de un Estado constitucional mundial que garantice a todas las personas los derechos humanos. Pero eso suena pues, como una utopía, ¿no? Pero esa es la única manera, porque en el mundo del siglo XXI, con el incremento de las migraciones, ¿cómo lograr la protección de los derechos de tantas personas? Hoy mismo en México, voy a hacer un comentario político, parece que la propuesta de reforma electoral del señor presidente es eliminar legisladores de representación proporcional. Nosotros estamos pensando en cuotas de representación proporcional para mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Pero si ya no va a haber la representación proporcional, quiere decir que únicamente va a haber legisladores por distritos o por estados y ya no de representación proporcional. Entonces, adiós el sueño de la representación proporcional de los extranjeros o de los mexicanos que viven en el extranjero. Muchas gracias. Me gustó mucho cómo inició Ricardo del Monte con el caso de su sobrina, ¿no? Yo creo que todos que somos aquí de frontera nos relacionamos mucho con esos casos. Pero me atrevería a decir que ese es el caso dentro de lo nutrido, ¿no? Y las ventajas que tiene, es el caso fácil, ¿no? Del asunto. Porque te voy a hacer una pregunta, Ricardo. Digo, nosotros que somos de frontera lo sabemos muy bien, ¿no? Pregúntale a tu sobrina si ella se considera una chicana, por ejemplo, ¿no? O el término pocho. Yo me acuerdo, yo llegué a la Ciudad de México en el 95. Y bueno, uno de frontera a veces utiliza ciertas palabras en inglés, ¿no? Y entonces el término pocho a mí no me gustaba mucho. Y ahora en el centro, ciertos círculos
la mitad de sus oraciones son en inglés. Yo no entiendo, ya nos ganaron por muchísimo, pero bueno. En ese sentido, yo te pregunto, ¿se considera ella una chicana, pocha, etcétera? Yo estoy casi seguro que me vas a contestar no. Entonces, por eso digo yo que es el caso fácil, porque aquí lo que hay que hacer es, como decía el doctor Jaime Cárdenas, en relación a una plática que tuvimos ayer, son justamente el preguntarle a todos esos chicanos, ¿no? Esos que ya algunos ni siquiera quieren venir a México o se sienten forzados a venir a visitar a sus abuelos, a sus parientes y demás. Ahí está el asunto donde es muy interesante ver si ellos se consideran en ese sentido mexicanos o no. Entonces quería plantear ese tema de que dentro de la riqueza que nos plantea Ricardo del caso de su sobrina, sería el caso fácil y el difícil es toda esta gente que tiene mucho tiempo allá que no quiere venir para acá, algunos de ellos. Muchísimas gracias, Juan. Emilio, adelante. Gracias, María. Brevemente, Ricardo, muy interesante pregunta. ¿Qué relación de derechos humanos de los migrantes y la transterritorialidad? Yo creo que difícilmente vamos a encontrar alguna regla general o criterio común. Además de que estamos hablando en derechos humanos de dos dimensiones, la dimensión internacional, mundial, que hoy en día tiene vigencia en todo el mundo a través de las Naciones Unidas, por ejemplo, o de la OEA a nivel regional con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la dimensión nacional. ¿Sí? En cuanto a la dimensión nacional, retomando el caso de tu sobrina, no tendría la misma protección de derechos humanos si decidiera emigrar a la Venezuela de Maduro o a la Rusia de Putin, por ejemplo, que a la Francia de Macron, ¿no? O a los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente no. ¿No? Hay países en donde, sobre todo dictaduras, en donde simple y sencillamente, o la Nicaragua de Ortega, no se respetan los derechos humanos, punto. ¿Sí? Entonces, depende a qué país migrara tu sobrina, ¿sí? Para ver si sus derechos humanos serían o no respetados. ¿Sí? El caso que mencionaba ayer en la mesa de los jóvenes migrantes de Vermont que trabajan en las granjas lecheras. Durante mucho tiempo el Estado mexicano, a través de su consulado, no se había preocupado de ver por sus derechos humanos a la jornada laboral, al descanso, a la salud, etcétera, 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 ¿no? Y ahí estaban, no todos, hay que reconocerlo, pero sí algunos explotados, ¿no? Entonces, y estamos hablando de los Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, depende mucho el país receptor del migrante y del país al que pertenezca al migrante, ¿no? Y no creo que haya una regla internacional, aunque sí hay afortunadamente cada vez una mayor universalización o, si se quiere, globalización de los derechos humanos y que se hacen valer independientemente de la transterritorialidad, ¿no? Dicho eso, Fernando, no puedo estar más de acuerdo contigo, y qué bueno que lo sacaste, que las remesas no dependen de ninguna política pública de la 4T. Dependen del esfuerzo de las mexicanas y mexicanos que quieren mandar su dinero a sus familiares o a sus parientes. Y yo lo viví como cónsul. Estos muchachos a los que me he referido se conservaban el 10% de su ingreso y el 90% lo mandaban a sus familiares en las Margaritas. Y en eso no intervino para nada, ni interviene ni intervendrá el gobierno. No entiendo por qué forma parte de los logros de la 4T en un informe presidencial, porque es algo que ejercen las y los mexicanos voluntariamente, generosamente, y que ahora se ha convertido en la segunda fuente de ingresos en el país. Gracias por mencionarlo. Nada más un punto muy sencillo que creo que estamos dejando un poquito de lado de la lectura, que es algo que nos pone en evidencia la importancia y la relevancia que tienen las reformas normativas, especialmente reformas a la Constitución, y que en muchas ocasiones, bueno, los legisladores no tienen idea de lo que están haciendo,
ni de los alcances ni del impacto que van a tener esas reformas, y tampoco nosotros las analizamos desde esa perspectiva. Creo que esa es una riqueza que tiene el trabajo, que me imagino con su visión de sociólogo, lo que incluso le da ya las consecuencias posibles a una reforma que todavía no las tiene, pero que las pudiera tener. Y creo que esa dimensión, a veces nuestros legisladores, por falta de preparación, falta de técnica, no ven a largo plazo lo que puede pasar con sus reformas, y a veces ha pasado con reformas que inciden de manera muy importante en las fronteras. La reforma que se hace pensando a nivel global del país no toma en cuenta la problemática propia de determinadas zonas del país, muchas veces las zonas fronterizas, y creo que ahí sí es un tema que habría que entrarle y habría que estudiarlo. Nada más. Pequeño resumen para concluir. Carlos Pelayo habló del tema de la doble nacionalidad, del tema de los nuevos horizontes y cómo estos derechos pueden representar también un tema de exclusión. Deja planteadas las preguntas de cómo es como reaccionaremos nosotros para proteger, cómo reaccionará el Estado mexicano para proteger a los mexicanos fuera de México. Y nuevamente habló también del tema de los derechos humanos, que no son propiamente transnacionales, que son más bien transnacionales más que transterritoriales. Por su parte, Sandra Gómora habló de las diferentes categorías conceptuales que existen y la importancia de delimitar esos conceptos. Se pregunta, y deja la pregunta en el aire, me parece una pregunta muy importante, de si es adecuado lo que estamos haciendo, y si no lo es, ¿qué otro concepto pudiera ser funcional para esto, ¿no? Por su parte, Zulia habla de la transterritorialidad como un proceso de ida y vuelta, y plantea las preguntas de cómo se aplica la extensión de este derecho, de los derechos a los mexicanos en el exterior. Esta parece ser que es la pregunta que sigue, que trasciende a todos en el fondo de todas las intervenciones. Y termina planteando una nueva pregunta, que es cómo robustecer el Estado de Derecho. Por su parte, Manuel Becerra habla, pues, partió diciendo que Kelsen está rebasado, o sea, provocadora la expresión, y habla concretamente él habla de una metodología específica de estudiar, analizar los casos a partir de la casuística, a partir de los casos reales. De alguna manera mi metodología es verlo desde la experiencia. Les hablé de mi nieta y al ratito les voy a hablar también algo de la experiencia personal, pero son rumbos metodológicos válidos, y me parece que es una gran aportación. Destaca, y también parece ser un hilo conductor en las intervenciones de todo el mundo, el tema de la adscripción, de la autoadscripción. Se mencionó el tema de la obediencia, ¿no? O sea, que es ese hilo, ese vínculo que hay entre la persona y el Estado del que se dice nacional. Michelle habla nuevamente desde la experiencia fronteriza, y habla de la importancia que tienen las personas con doble nacionalidad a elegir en determinado momento lo que les puede ser útil, y habla de la intervención de Michelle, habla de la relevancia de ver, y eso es lo que hacemos en el ENIT, desde la perspectiva local. Y concluye coincidiendo que el tema político es un tema importante. Hay que ampliar el debate hacia el tema político. Diego nuevamente reitera la idea de que a lo mejor el concepto de nación es un concepto insuficiente y tenemos que buscar otras cuestiones. Pero me parece particularmente importante de la intervención de Diego, que habla de la cuestión práctica, de cuáles son de que desde un punto de vista práctico el Estado tiene límites territoriales en donde aplicar su normativa, por mucho que la quiera extender más adelante. Me parece que esta es una gran aportación de Diego, y me parece que en otros casos, en otras intervenciones se repitió. Como es el caso de la intervención de Fernando, ¿no? Que hablaba de cómo se ejecutan las dificultades que hay para ejecutar sentencias y resoluciones y para ejercer derechos de personas que están a 10 metros de distancia, pero con una línea internacional
por en medio, ¿no? Y habla también de lo valioso, pues, del sentimiento de identidad, que nuevamente es ese hilo conductor que venimos observando en las participaciones de todos. Jaime Cárdenas habla de que este es un debate provocador, y sí que lo es, vaya que lo es, y habla y enfatiza, pues, de que el ejercicio de los derechos no presupone nacionalidad. Pero nuevamente a mí me da la impresión de que una cosa es de que el ejercicio de los derechos no presuponga nacionalidad, y otra cosa es, como decía Diego o como decía Fernando, la dificultad de ejercer esos derechos o de implementarlos por parte del Estado más allá de sus fronteras. Deja dos preguntas en el aire, ¿no? O sea, de preguntarle al mexicano que migra si quiere seguir siendo mexicano, y en su caso cómo se protegerían los derechos de los mexicanos en el exterior. Esto me lleva a la pregunta que hace Juan Vega, que me dice que le pregunte a mi nieta que cómo se siente ella. En el transcurso de la plática, mientras estaban, yo le di la respuesta aquí a la doctora Marván, a mi lado. Mi nieta se considera tanto gringa como mexicana, y no se considera chicana. Cuando yo le pregunto, ¿tú qué eres? Ella dice, soy gringa frijolera. ¿Qué? Gringa frijolera. Pero no chicana. O sea, ella se considera tanto mexicana como americana. Se consideran las dos cosas. Lo cual a mí me lleva a ver y nuevamente hablando desde la experiencia personal, cómo ha cambiado la manera de ver las cosas. Cuando yo era joven, antes de todas estas reformas, la nacionalidad mexicana era única. Y o tenías una o tenías otra, y si tenías la opción de una u otra, tenías que renunciar a ella. Entonces, mis familiares, mis conocidos, las personas... Yo viví un tiempo en Estados Unidos, tuve una hermana que estuvo a punto de nacer en Estados Unidos, y mi mamá se desvivió por trasladarse a Tijuana para que mi hermana naciera en Tijuana. ¿Por qué? Porque no quería que perdiera sus derechos como mexicana. Y ahora vemos el caso al revés. Mis hijos van a Estados Unidos para que nazcan en Estados Unidos. Entonces, creo que eso revela lo importante y lo relevante de esta reforma, que es una apertura de derechos que se ha concedido a todo mundo y que implica una pila de problemas, ¿no? Emilio Rabasa habla de que la dimensión nacional depende del lugar que se define, habla de que una cosa es el país receptor, ¿verdad? No es lo mismo ejercer derechos en Estados Unidos que ejercerlos en Venezuela, pero también de alguna manera depende del Estado emisor. Por ejemplo, pongo yo el caso del ciudadano americano, que él transita por el mundo siendo American citizen y piensa y cree, está auténticamente convencido, y tal vez es cierto, que eso le da una protección adicional esté donde esté, ¿no? Y pues nuevamente el tema de las remesas, ¿no? Las remesas son cosas, o sea, dice Emilio, y lo dice con toda razón, las remesas son cosas de los mexicanos, no son cosas del gobierno. Y finalmente, con la participación de Víctor, habla de la importancia y la relevancia que tienen las reformas, y cómo a veces los legisladores no saben o aprueban cosas que lo hacen. Y también dice Víctor, yo pienso que de alguna manera provocadora, que a veces nosotros tampoco sabemos, ¿no? O tampoco lo hacemos. Y yo preguntaría, ¿y qué posibilidades reales tenemos ante un Congreso que no mueve una coma de que nuestras opiniones sean relevantes? Tal vez es más importante las preguntas que se hicieron, por otra parte, de cómo van a ejecutar estas normas los operadores de las normas jurídicas. Y con eso doy por concluida mi intervención, no sin antes agradecerles a todos su estancia aquí en esta ciudad fronteriza binacional de Tijuana, y los queremos mucho. Paco, ¿serás capaz de hablar un minuto o te aguantas y en la comida nos platicas? Bueno, en la comida no, 30 segundos, nada más pensando en lo Corre tiempo, ¿eh? Sí, corre tiempo. La identidad, digamos, norteamericana de ciertos estados fronterizos, Nuevo México en particular, o sea,
hay una parte bien interesante porque la arquitectura, la música, es decir, ahí hay una asimilación también de la cultura mexicana en el otro lado. O sea, creo que nada más lo apunto como un tema de investigación interesante, es todo. Muchísimas gracias. Sí, soy Isidro Saucedo del Instituto de Isidro Investigaciones Ismael, te he Jurídicas. dicho Ismael todo el tiempo. Perdón, pero tenía que rectificar. Gracias. De técnico académico, y efectivamente nada más quería agradecer la hospitalidad de esta ciudad en manos de los que están coordinando la Estación Noreste de Investigación y Docencia. Agradecerle a Pedro la oportunidad de estar aquí compartiendo el debate que nos puso ayer un poco a repensar el concepto de nación en términos de la actualización de la realidad. La realidad no se puede seguir pensando con viejos conceptos. La nueva realidad impone la necesidad de pensarlos a partir de las circunstancias actuales. Si ayer nos hablaba el doctor Guillén de la idea de una nación preexistente en el bando donde se estableció la independencia mexicana, habría que también considerar esa alusión a pensar lo preexistente, y tenemos que revisitar a los clásicos que nos dieron la idea de nación, es decir, la nación tiene una noción preexistente y estamos funcionando a veces con ella en términos positivos o positivistas. Estamos también trabajando con la noción de nación aspiracionista, los que quieren ser y los que no quieren ser. Entonces, es más que actual y vigente la idea de repensar los conceptos clásicos del Estado, de la nación, de la soberanía, de la ciudadanía, etcétera, que componen una realidad nueva. Eso es lo que estamos debatiendo. Pedro, muchísimas gracias. Te felicito por estar con este proyecto y ya cuajó en una persona. Hay más aquí y estoy seguro que van a haber mucho más que los que hoy nos acompañan como estudiantes y más los que nos pueden permitir los recursos institucionales que nos acompañarán en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Chantal. A ver, yo creo que pocas discusiones como las de ayer y hoy ejemplifican la riqueza de nuestra comunidad, la necesidad y conveniencia y exigencia de la fortaleza disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Creo que todos hemos aprendido, creo que todos nos hemos enriquecido. Creo que la convivencia en sí misma ha sido una maravilla. No importa a qué nos dediquemos, si entendemos o no entendemos la frontera, el derecho internacional, el derecho constitucional, hemos aprendido y discutido entre compañeros y colegas que los conceptos no son neutros, que el derecho no es neutro, que la política no se entiende sin el derecho, pero el derecho tampoco se entiende sin la política. Nadie me podrá decir que no se quedaron impactados de nuestro constitucionalista Chema, que viaja con la Constitución en la mano, en físico, no la bajó de su teléfono, la sacó y nos la leyó. Realmente eso es ser constitucionalista de corazón. A mí sí me impactaste, Chema, la verdad. La verdad es que hemos aprendido mucho, tanto en esta ocasión como en febrero, cuando veníamos, más de alguno de nuestros colegas nos preguntó, ¿ya qué vamos y por qué vamos? ¿Y qué tengo que preparar? ¿Ya qué voy si yo no llevo ponencia? Creo que la respuesta la tenemos en estos 2 días. Y de verdad, de corazón, les agradecemos a todos ustedes la buena disposición, las ganas de participar, el buen humor, las carcajadas de la comida y, por supuesto, las ganas de pensar juntos, de apropiarnos de la ENID, de saber que la ENID es nuestra,
que los doctorantes de aquí son tan nuestros compañeros, colegas y estudiantes como los doctorantes de la Ciudad de México, y de verdad ustedes han hablado por sí mismos. Esto ha sido un éxito gracias a ustedes, a su buena voluntad, a su actitud, a su cariño y a nuestra responsabilidad con nuestro instituto. Por supuesto, ahora le doy la palabra a nuestro director. Quiero agradecer muchísimo a Juan Vega, porque además detrás de la coordinación de la actividad concreta de nuestra y nuestros provocadores del día de hoy, estuvo Juan. Por supuesto a María Marván, quien ha coordinado y organizado estas 2 sesiones matutinas, además en un contexto y momento en el cual, ya estando aquí, también me pasó en febrero, tengo que atender otras cuestiones. Quiero agradecer a la directora general del CICUT, con quien acabo de estar en su oficina, imaginando agenda, proyectos, actividades, seminarios hacia el futuro por parte del ENIT, lo cual es una estupenda noticia para nosotros. A todas y a todos ustedes por estar aquí. Ayer Emilio preguntaba quiénes son las y los doctorandos y doctores. Bueno, pues hoy sí está prácticamente todo el equipo completo. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. Sé que a veces la pasan mal, así la van a seguir pasando. Así es eso de estudiar un doctorado, pero cuando lleguen al momento en el que obtengan su título de doctoras y doctores, les garantizo que habrá valido la pena el esfuerzo, el tiempo y la dedicación. Ustedes son parte, lo decía María Marván, de nuestro claustro, la parte que habita y vive en la frontera, que está aquí y que nos recibe cada vez que venimos. Estos encuentros tenían como finalidad lo que ha sucedido hoy, que reflexionáramos y pensáramos juntos en la pertinencia de los temas que nos convocan a estudiar las fronteras, pero también que todas y todos ustedes se apropiaran del proyecto del ENIT, porque lo ha dicho María Marván con claridad prístina, es de ustedes. Y en ese sentido la vida que tenga, la dinámica que lleve y la orientación que termine decantándola dependerá de ustedes, y eso creo que es muy, muy importante. Pero también tenía un sentido, digamos, pues que está evidentemente aquí visible, que es que se conocieran. Hemos y seguiremos trayendo a la totalidad de la comunidad del instituto académica en los próximos 2 encuentros, y la finalidad es que ustedes también puedan saber quiénes son las personas de la comunidad de la que forman parte y viceversa, y creo que eso no es de menor relevancia. Hay mucho por interactuar, hay mucho por imaginar, hay mucho por hacer. En la sobremesa de ayer en la noche y en un par de encuentros y saludos, varios de ustedes me han dicho que ya están pensando cosas que se pueden hacer en LENID y me han preguntado con insistencia aún, ¿se podría? Mi respuesta es sí, sí se puede. Sí se puede organizar, sí se puede ocupar los espacios, sí se puede venir, sí se puede hacer estancias, sí se puede seguir haciendo de esto una realidad de nuestra comunidad académica desde el presente hacia el futuro. Quiero agradecer a Fernando, a Michelle. Fernando nos ha hecho fotografiarnos todo el tiempo y nos pide que mueva uno la cara, que la ponga para atrás, pero luego sale muy bien en redes sociales lo que hacemos. Michelle nos permite tener grabada todo el encuentro y, como han visto, después editan y difunden y comparten lo que aquí ha sucedido de una manera muy amplia. El equipo de Alejandra Caballero, del que ellos forman parte, merece reconocimiento, agradecimiento y, por supuesto, Abril, por supuesto, Alejandro, por supuesto, Ana y la jefa de esa área, nuestra secretaria administrativa, Mariana Trujillo Sandoval, que están ahí todo el tiempo, al pie del cañón, haciendo que esto sea posible. Así que créanme que el trabajo que está detrás de esto es mucho, y lo hacen con una enorme diligencia y un enorme compromiso. Así que gracias a todas, gracias a todos.